Al ingresar al Play Store de tu celular te vas a encontrar que las aplicaciones que has descargado, que en algún momento descargaste o que ya venían en tu dispositivo móvil, aparece la palabra actualizar. Eso no significa que las aplicaciones que ya tenés ahí en tu celular no funcionen, sino que hay una nueva versión, una versión actualizada. Actualizar no es otra cosa que mantener algo de una manera actual, que estar renovándolo constantemente. Los tiempos que vivimos nos empujan permanentemente a estar actualizado a nuevas formas de vida. Es por eso que cosas que antes se conseguía pidiendo un turno de manera personal en un lugar, yendo a una oficina o solicitando una atención, ahora eso todo se maneja de manera online. Y cosas como esta y otras, para las generaciones o las nuevas generaciones resulta algo práctico, algo cotidiano, algo natural, algo que les resulta una solución a muchos problemas. Pero para las generaciones anteriores suele resultar muchas veces algo complejo, algo que les genera confusión, algo diferente a lo ya conocido. Y esto es algo que quiero llevar hoy día a la palabra de Dios, para ser una generación actualizada, para poder entrar en el plan de Dios, porque una generación desactualizada es una generación que nunca conecta con el plan de Dios para este tiempo, porque la Biblia dice que Dios es Dios de toda generación. Quiero invitarte a que abras tu Biblia en el libro de Esdras, capítulo 3, versículo 8 al 13. Ahí está la palabra, la vamos a leer todo, luego voy a tocar 3 puntos de este mensaje al cual me gustó ponerle como título Generación Actualizada. Esdras entonces capítulo 3 versículo 8 al 13, mientras lo buscas en tu Biblia, te recuerdo que es muy bueno si puedes suscribirte a este canal. Por esta plataforma nosotros estamos subiendo constantemente un mensaje de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que va a tocar tu vida, la que te va a traer una revelación de nuestro Señor Jesucristo, la que te va a enseñar el plan de Dios para tu vida, la que te va a llevar a la salvación, a la restauración de tu vida, de tu familia, de tu economía, a la que te va a llevar a vivir en la plenitud lo que Dios quiere para tu vida. Por eso que te invitamos a que te suscribas a este canal, que le des a la campanita si siempre estás notificado de todas las cosas que subimos por esta plataforma. Tenemos entonces Esdras capítulo 3, versículo 8 al 13 y leemos lo que nos dice la palabra de Dios allí. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años para arriba a que activasen la obra en la casa del Señor. Versículo 9 dice: Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre, asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, juntos con los hijos de Enadad, sus hijos y sus hermanos. Y cuando los albañiles del templo de la casa del Señor echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos con sus ropas, con sus trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con sus címbalos, para que alabasen al Señor según la ordenanza de David, rey de Israel. Versículo 11, y cantaban, alabando y dando gracias al Señor, diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo clamaba con gran júbilo, alabando al Señor, porque se echaban los cimientos de la casa de Dios. Y muchos de los sacerdotes, esta palabra es muy importante, muchos de los sacerdotes, no todos, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos, que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras otros daban gritos de alegría. Ahí tenemos dos generaciones. Unos que al ver lo que se estaba haciendo comenzaron a llorar, pero los otros, la nueva generación, dice que daban gritos de alegría. Y el versículo 13 dice: y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría, de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo, y se oía el ruido hasta de lejos. Cuanto más te guardas para Dios, menos secuelas dejará el pecado en tu vida.
En Lucas capítulo 8, versículo 41 al 43, encontramos ahí un relato muy especial. Bueno, en realidad el contexto nos habla de que un varón llamado Jairo había ido a Jesús porque su hija de 12 años estaba enferma y Jesús dijo, bueno, yo iré y la sanaré. Mientras van de camino a la casa de este varón, aparece una mujer allí que dice que hacía 12 años padecía flujo de sangre. La mujer dijo para sí, si tan solo tocara el borde de su manto seré sana. Efectivamente, se dio paso entre la multitud que la empujaba, que la apretaba y tocó el borde del manto del Señor y fue sanada. Bueno, después que el Señor tiene una charla con esta mujer, estoy sintetizando, vinieron de la casa de Jairo y le dijeron, no molestes más al maestro porque tu hija ha muerto. El Señor dijo, no ha muerto. Dice, ella solo duerme, voy a despertarla. Y entonces encontramos que había allí dos generaciones. Una mujer que hacía 12 años padecía flujo de sangre. Esta mujer necesitaba ser sanada. Pero también había una niña de 12 años que necesitaba ser despertada. La palabra 12 años se repite para estas dos generaciones. Estas dos mujeres estaban en un lapso de 12 años, encontraban distintas situaciones en su vida. Una necesitaba ser sanada, la otra necesitaba ser despertadas. Donde quiera que muevas a tu alrededor, vas a encontrar dos generaciones. Una generación que necesita ser sanada y otra generación que necesita ser despertada. Al regresar los judíos de Babilonia, reconstruyeron todo lo que había sido dañado por parte del ejército de Babilonia. 70 años habían pasado cuando Babilonia conquistó. Allí destruyó los muros, destruyó el templo, destruyó todo. Y aquí dice que ellos comenzaron esa reconstrucción y las nuevas generaciones, ellos comenzaron a dar gritos de alegría, ellos estaban contentos. Las dos generaciones veían exactamente lo mismo. Pero los ancianos, algunos de los ancianos, o muchos de los ancianos, que habían visto la primera casa, viendo cómo se echaban los cimientos, viendo esta reconstrucción, ellos daban voces de lloro. Una generación estaba alegre y la otra generación estaba con tristeza en su corazón, estaba con melancolía. El gran problema allí es que había dos generaciones, una que necesitaba ser sanada y la otra que necesitaba ser despertada. Y esta desactualización generacional produjo un desconcierto, porque dice que el pueblo que los oía se encontraba en una gran confusión, porque no podía distinguir entre la voz de lloro y la voz de alegría, porque se producía un ruido extraño y desde lejos se escuchaba esta confusión. Donde quiera que nos movemos, aún dentro de nuestra familia, suele haber estas dos cosas, estas dos generaciones. Hay cosas que una generación ha recibido por causa del pecado, por causa de haber vivido alejado de Dios, y que tal vez Dios no vaya a poder restaurarlo todo. Por ejemplo, cuando en casos de divorcios, de separación, donde el varón ya formó una familia por otro lado, la mujer ya formó otra familia por otro lado, hay hijos de por medio, hay cosas que ya no tienen marcha atrás, hay cosas que ya no van a volver a ser como antes. ¿Y qué hacer con esas generaciones? Esa es una generación que necesita ser sanada. Pero gloria a Dios que se levanta otra generación que todavía no tiene las marcas de pecado de la generación anterior. Esta generación no necesita ser sanada. O tal vez necesita de algunas cosas ser sanada por el daño que ha recibido, tal vez las cosas que han recibido como herencia. Sin embargo, esta es una generación que necesita ser sanada. Y esto es lo que vamos a ver en el día de hoy, para que podamos ser una generación actualizada y para que podamos sanar a quien lo necesite y podamos despertar también a quien lo necesite. Hay tres cosas que vamos a ver en este pasaje que nos mantienen o que nos transforman en una generación actualizada constantemente. Lo primero es activar la fe en una renovación constante. Veamos el versículo 8, repasemos el versículo 8, dice: en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron. La palabra comenzar es muy importante. Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes, y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad de Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba. Acá vemos esta generación actualizada, los nuevos, la nueva generación de 20 años arriba, para que activasen la obra en la casa de Dios. Ellos fueron los encargados, esta nueva generación fue la encargada de activar la obra en la casa de Dios. La renovación constante es clave para una activación constante.
Si queremos mantenernos activos constantemente, debemos renovarnos constantemente. Constantemente debemos tener un tiempo de renovación. Curiosamente, los competidores de Fórmula 1 que más carreras ganan no son los que tienen los mejores autos, ni son los que pueden apretar más el acelerador o los mejores conductores, sino que son aquellos que más veces se detienen en los boxes. Y parecería que eso sería una pérdida de tiempo, pero constantemente están cambiando las ruedas, constantemente están viendo sus vehículos. Estos son los que llegan al final, porque constantemente se están renovando y están atendiendo, en este caso, los vehículos. Lo primero que manifestó una desactualización generacional fue el impacto que produjo en las generaciones anteriores, en los ancianos, que los levitas de 20 años para arriba fueran los elegidos para activar la obra en la casa del Señor. La palabra activar aquí es una palabra hebrea que es natzak, que significa asistir, dirigir, significa fuerza, significa ser permanente, significa continuamente siempre. Esa es la actualización, cuando constantemente estamos siendo renovados. Una generación desactualizada es una generación, o mejor dicho, una generación actualizada es una generación que se mantiene siempre activa. Lo peor que nos puede pasar es perder la actividad, quedarnos quietos. Y necesitamos constantemente ser renovados, en una renovación constante para mantenernos permanentemente activo. Esto significa que lo que en otro tiempo fue útil y provechoso, en este tiempo puede ser algo inútil y obsoleto. Y a veces, muchas veces, utilizamos estas cosas que en otro tiempo funcionaron, que para otras generaciones funcionaron. Debemos aprender de estas generaciones. Yo personalmente soy un convencido que a la hora de estudiar la palabra de Dios, este libro es lo que tengo que leer. Sin embargo, las nuevas generaciones a veces tienen la Biblia en un celular. Y a veces se le dice a los chicos, no, apaguen los celulares, no usen los celulares para leer la palabra. Yo personalmente la leo así, pero entiendo que las nuevas generaciones tal vez usen cosas diferentes. De hecho, generaciones miles de años atrás utilizaban un papiro. Ellos tal vez se hubieran sentido ofendidos de ver un libro como este. Pero en nuestros tiempos se usó y ahora se usan cosas diferentes. Romanos 12:2 dice la palabra de Dios allí que debemos no conformarnos a este siglo, sino renovarnos en nuestro entendimiento, renovar nuestra mente constantemente. Y esto lo dice en el contexto de la palabra de Dios. La palabra de Dios es siempre actual. Los que nos desactualizamos somos nosotros. Debemos renovarnos constantemente para entender a las nuevas generaciones y ser actualizados, porque Dios tiene un plan para este tiempo y para esta generación. La segunda cosa que nos transforma en una generación actualizada es involucrar a toda nuestra familia en el plan de Dios. Notemos que dice el versículo 9, dice Jesúa también y sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos. Notemos cómo se repite la palabra sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre, dos generaciones. O una generación nueva, cómo estos padres involucraban a sus hijos, como un solo hombre para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios junto a sus hijos, junto con los hijos de Nadab, sus hijos y sus hermanos levitas. Todo plan de Dios con tu vida involucra a tu familia. Lo vemos en la Biblia, vemos como el plan de Dios con Adán, el primer hombre, involucraba a Eva, porque Dios le dio instrucciones sobre su familia, involucraba a sus hijos, a Caín, a Abel. Y vemos como cuando falla allí el matrimonio, en cumplir, en obedecer a Dios, cómo se produce ese desorden en la familia. Hubieron familias que acertaron, hubieron familias que desacertaron, pero siempre el plan de Dios con una persona. Involucraba a toda su familia. Lo vemos, por ejemplo, con Abraham. Dios lo iba a hacer padre de multitudes, pero ese plan incluía a su esposa. Ese plan incluía a sus hijos, a Isaac, a su nieto, Jacob. Lo vemos como Noé. Noé, por ejemplo, fue una persona que tuvo que involucrarse en el plan de Dios, pero involucró a su familia. Lo vemos en un hombre llamado Boaz, en una mujer llamada Ruth. Cómo involucró ese matrimonio para que ellos, en su línea genealógica, estuviera
como descendiente nada más y nada menos que el rey David. Lo segundo, que manifestó una desactualización generacional en este punto que estamos viendo de la Biblia, fue cuando los líderes vieron allí cómo estas personas estaban involucrando a sus hijos. Algo impensado. A veces impensado para ese tiempo, pero a veces nos parece a nosotros. Hay personas que dicen, no, yo voy a la iglesia, dejo a mis hijos en mi casa, viendo YouTube o viendo lo que ellos quieran en el teléfono. Como que Dios no tuviera un plan para estas generaciones. Todo lo contrario. Todo plan que Dios tenga en tu vida involucra a tu familia, porque solo una generación actualizada involucra a su familia. El peor error de una generación es no involucrar a su familia. A mí impacta el libro de Jueces, que dice que luego de la muerte de Josué se levantó una generación que no conocía a Dios. ¿Culpa de quién fue que esa generación no conocía a Dios? Culpa de la generación anterior, que no involucró a sus hijos en el plan de Dios. Seguramente esta generación tenía características diferentes a la generación anterior, como lo vemos ahora. Ahora los sociólogos le ponen nombres a las generaciones y aparece una nueva generación con características diferentes. Pero Dios es Dios de toda generación. Lo más probable es que en tu propia familia se manifiesten estas dos generaciones. Lo más probable es que tal vez si eres una persona mayor junto a tu esposa o junto a tu esposo, ustedes necesiten ser sanados. Me ha pasado a mí. Hay cosas que ya no tienen marcha atrás. Yo me convertí a la edad de 26 años, conocí al Señor, y había cosas que ya no iban a poder ser restauradas jamás. Y entonces habían cosas que Dios podía hacer con mi vida, pero otras que solamente me podía sanar. Pero con mis hijos se levanta una nueva generación. Esa generación necesita ser despertada, porque si no es despertada, perderá parte de su vida y un día solamente se limitará a ser sanada. Tenemos que entender que debemos involucrar a toda nuestra familia. Noé, por ejemplo, fue un hombre que acertó. Cuando llegó el momento de preparar el arca, dice que él preparó el arca para que se salvase él y toda su casa. ¿De qué me sirve a mí salvarme si yo no puedo salvar a mi familia? ¿De qué me sirve como pastor predicar el evangelio y que se salven muchas almas? No importa cuántas. Yo no sé a cuántas almas me llamó el Señor a salvar. Pedro predicó un mensaje y se convirtieron más de 3000. Y a veces yo puedo predicar 3000 veces o 3000 mensajes y tal vez se convierta a uno. No sé. Eso lo sabe el Señor. Los frutos lo veremos en la eternidad. Los frutos de la obra que nosotros hacemos. Pero Noé involucró a su familia. Dice que él preparó el arca no solo para salvarse él, sino que se salvase toda su casa. Moisés, por ejemplo, falló a la hora de involucrar a su familia. Es por eso que yendo camino a liberar al pueblo de Israel de Egipto, cuando Dios lo llamó y lo envió, tuvo una discusión con su esposa Séfora, y aunque la Biblia no lo dice ahí, su esposa volvió a tierra de Madián con sus hijos. Es por eso que luego vamos a ver cómo Jetro, su suegro, le sale al encuentro y le lleva a su esposa, a sus hijos. Quiere decir que la liberación de Egipto no involucró a sus hijos, no involucró a su familia. Y así hay mucha gente en el pueblo de Dios que no involucra a su familia. Y entonces la salvación y el plan de Dios, que era para todos, termina siendo para unos pocos. Quiero terminar con este tercer punto. La tercera cosa que necesitamos para ser una generación actualizada es echar cimientos de acuerdo a la palabra de Dios. Volvemos a leer el versículo 10 que nos dice: y cuando los albañiles del templo de la casa del Señor echaban los cimientos, pusieron al sacerdote vestidos de sus ropas y de sus trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos, para que alabasen al Señor según la ordenanza de David, rey de Israel. El evangelio pasa de una generación a la otra, indudablemente. Sin embargo, el efecto del evangelio va a depender de cada generación. Un profesional, por ejemplo, puede influenciar a sus hijos a la carrera, a la profesión que él tiene, pero por última serán los hijos los que decidirán si van a seguir los pasos de su padre. Por ejemplo, un abogado. Un abogado va a influenciar a sus hijos y es muy probable que sus hijos quieran seguir abogacía, pero no transforma, el hecho de ser abogado no lo transforma a los hijos en abogados, ni un médico cirujano transforma a sus hijos en cirujanos, ni un dentista transforma a sus hijos en dentistas. Es una decisión que ellos tienen que tomar. Imagínate que te estás haciendo tratar, que tienes que pasar por una operación del corazón y de repente el cirujano dice: pero yo me voy de vacaciones, te va a atender mi hijo, es mi hijo. Y vos le preguntás: pero tu hijo es cirujano. No, pero no te hagas problema,
es mi hijo. Ser hijo de un cirujano no transforma en cirujano. Y que hayas aceptado a Cristo en tu corazón no significa que tus hijos lo acepten. El Evangelio está para todos y pasa de generación en generación, por eso ha llegado a nuestras vidas. Pero cada generación deberá echar cimientos en él. Dice Isaías 58:12, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás. Generación tras generación tiene que echar cimiento. Lo peor que nos puede pasar es que se levante una generación, nuestros hijos sean una generación que no eche cimientos, que esté en la iglesia solamente pero que no eche cimientos. La tercera que manifestó una desactualización generacional en este pasaje fue el impacto de cómo los albañiles echaban cimientos, los cimientos en el templo. Esto se impactó, que se echaran nuevos cimientos, que una nueva generación estuviera echando cimiento. La palabra cimiento aquí es la palabra yasad, que significa asentar, cimentar, constituir, establecer, formar, hacer que algo sea estable. Alguien dijo alguna vez, lo que hacen los padres, lo disfrutan los hijos, lo malgastan los nietos. Porque la firmeza de tu generación está en la profundidad de los cimientos que logras establecer en tu vida. Y muchas veces hay personas que echan grandes cimientos en Dios, pero sus hijos solamente están en iglesia o frecuentan de vez en cuando. Nunca estudian la palabra, nunca echan cimiento, nunca tienen un verdadero encuentro personal con el Señor Jesucristo. Y entonces disfrutan las cosas de sus padres y las bendiciones de sus padres. Pero la próxima generación que sigue va a terminar perdiéndolo absolutamente todo. Una generación actualizada no es solo la que aprende de la generación anterior, sino la que echa cimientos firmes de manera personal. Quiero terminar con esta reflexión. Según la historia, en la conquista de América, que duró aproximadamente unos 100 años, murieron unos 56 millones de personas aborígenes de nuestra tierra. Eran muchísimo más que los españoles que los conquistaban. Sin embargo, los españoles tenían armas actualizadas. Siglos después, cada país fue logrando su independencia del gobierno o del reinado español en América. ¿Qué fue lo que varió? Lo que varió fue las armas, porque esta misma gente que un día fue conquistada y sufrieron grandísimas y cuantiosas pérdidas, ahora habían actualizado sus armas. Y teniendo armas actualizadas, lograron vencer. Por eso que cuando miras a tu alrededor ves que todo cambia. Pero la buena noticia es que Dios no cambia y necesitas tener armas actualizadas para este tiempo, porque lo que Dios está haciendo en este tiempo requiere una actualización de tu parte. Una generación actualizada es una generación sanada y es una generación despierta a lo que Dios está haciendo. Por lo cual, si activas tu fe en una renovación constante, si involucras a toda tu familia en el plan de Dios, si echas cimientos de acuerdo a la palabra de Dios, aún en los tiempos más oscuros que nos toca vivir, tal vez los tiempos finales, cuando la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca, en estos tiempos oscuros, donde la maldad del hombre se ha multiplicado, tal vez en estos tiempos puedes ver el plan de Dios cumplido en tu vida, en tu familia, puedes ver la sanidad, la prosperidad de Dios, puedes ver en tu vida cosas diferentes, porque así dice el Señor en su palabra. Porque he aquí tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. ¿Cómo se está cumpliendo esto? Pero dice, más sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti será vista su gloria. Este es el plan de Dios para este tiempo, este es el plan de Dios para esta generación, este es el plan de Dios para tu vida y necesitas ser parte de una generación actualizada. Te invito a que hagas esta oración conmigo. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por este desafío, Señor. Cualquiera sea la edad de la persona que está oyendo y viendo este mensaje, Señor, hay un desafío a mantenernos actualizados en el plan que tienes para este tiempo, porque de esa manera disfrutaremos y viviremos, Señor, toda bendición que pienses derramar en este tiempo, porque aunque el mundo viva en tinieblas, el plan de Dios para tu pueblo siempre es glorioso. Si alguien aún no te conoce de lo que está viendo y oyendo este mensaje,
Pido, Señor, que tu Espíritu Santo haga una obra de convicción de pecado, una obra de restauración, el nuevo nacimiento, el milagro más glorioso que puede suceder en nuestra vida, sea parte de todos aquellos que ven y oyen este mensaje en el nombre de Jesús. Amén. Si esta palabra fue de bendición para tu vida, te invito a que la compartas y no solo bendecirá tu vida, sino la vida de aquellos que sean alcanzados por ella. Que el Señor te bendiga.